Bienvenido al curso de Conceptos Básicos de Informática para la Seguridad. Mi nombre es Kim, y soy gerente de programas técnicos en seguridad. Crecí con computadoras e Internet, pero no consideré la seguridad como una oportunidad profesional hasta que vi cómo estaba entrelazada con la tecnología. Antes de trabajar en seguridad, trabajé en aplicaciones en la nube e interactuaba mucho con el equipo de seguridad. Esa fue mi primera experiencia en el campo de la seguridad, pero la idea de proteger la información y trabajar con otros para lograrlo me entusiasmaba. Así que conseguí mi certificación CISSP, lo que me brindó nuevas oportunidades laborales en mi empresa para luego incorporarme al equipo de seguridad. Si has llegado hasta aquí, seguramente conoces algunos conceptos útiles dentro del campo de la seguridad, como son las redes de trabajo y los dominios de seguridad. Me alegra asistirte durante la siguiente parte del programa. En este curso queremos que comprendas los conceptos de manera práctica. En este curso veremos los conceptos básicos de informática, porque cuando comprendes cómo funciona un sistema, puedes realizar tu trabajo como analista de seguridad de forma más eficiente. Parte de tu trabajo como analista de seguridad es proteger los sistemas de posibles ataques. Eres uno de los primeros niveles de defensa de los datos de una organización. Y para hacerlo de manera efectiva, es bueno comprender cómo funciona el sistema que estás protegiendo. Además, es posible que necesites investigar eventos para corregir errores en el sistema. Para lograrlo, te servirá conocer el sistema operativo Linux y sus comandos asociados, además de poder interactuar con los datos de una organización a través de SQL. En este curso aprenderemos sobre los sistemas operativos y cómo se relacionan con las aplicaciones y el hardware. También exploraremos el sistema operativo Linux más a fondo. Luego usaremos líneas de comando de Linux dentro de un contexto de seguridad. Y finalmente, descubriremos cómo puedes usar SQL para consultar bases de datos como analista de seguridad. Me emociona explorar todos estos temas contigo. Comencemos. ¿Cuántas veces a la semana utilizas una computadora? La mayoría la usamos casi todos los días. Son máquinas increíbles que nos permiten usar aplicaciones especializadas para completar un trabajo, o enviar correos electrónicos a seres queridos en lugares lejanos. ¿Alguna vez has pensado cómo logran hacer esto? Todo comienza con los sistemas operativos. En esta sección aprenderemos sobre los sistemas operativos más comunes y exploraremos sus funciones principales. Conoceremos la relación entre los sistemas operativos, las aplicaciones y el hardware, y compararemos las interfaces gráficas de usuario con las de línea de comandos. La interfaz de línea de comandos será una parte esencial de tu trabajo como analista de seguridad. Comprender los sistemas operativos es algo muy importante para tu carrera en seguridad. Hay muchos temas que explorar, así que comencemos. Las computadoras, los teléfonos inteligentes y las tabletas tienen sistemas operativos. Si has usado una computadora, ya sea de escritorio o portátil, seguramente has empleado los sistemas operativos Windows o Mac OS. Los teléfonos inteligentes y las tabletas tienen sistemas operativos móviles, como Android y iOS. Otro sistema operativo muy popular es Linux. Linux se utiliza mucho en la industria de la seguridad, así que probablemente tendrás que interactuar con este sistema operativo. ¿Qué es exactamente un sistema operativo? Es la interfaz entre el hardware de la computadora y el usuario. El sistema operativo, OS por sus siglas en inglés, es el responsable de facilitar el uso de la computadora y hacer que funcione de la forma más eficiente posible. Quizá no conozcas el término hardware, el cual se refiere a los componentes físicos de una computadora. La interfaz del sistema operativo que vemos todos los días no existía en las primeras computadoras. En los años 50, las primeras computadoras tardaban mucho tiempo para ejecutar un programa. En ese entonces, las computadoras no podían ejecutar varios programas simultáneamente. Así que tenías que esperar a que un programa terminara de ejecutarse, reiniciar la computadora y cargar el siguiente programa. Imagina tener que reiniciar tu computadora cada vez que tuvieras que abrir una nueva aplicación. Una tarea simple, como enviar un correo electrónico, llevaría mucho tiempo. Los sistemas operativos han evolucionado desde entonces, y ya no perdemos el tiempo de esa manera. La evolución de los sistemas operativos hizo que las computadoras actuales sean muy eficientes, ya que ejecutan varias aplicaciones a la vez, y acceden a otros dispositivos como la impresora, el teclado y el mouse. Además, los sistemas operativos ayudan a que los humanos y las computadoras puedan comunicarse entre sí. Las computadoras se comunican usando lenguaje binario, el cual consiste en unos y ceros. El sistema operativo proporciona una interfaz que traduce la comunicación entre el usuario y la computadora, permitiéndote interactuar con la computadora de manera compleja.
Los sistemas operativos son esenciales para el uso de las computadoras, y la seguridad del sistema operativo es fundamental para la seguridad de una computadora. Así que resguardar los archivos y el acceso a los datos, además de la autenticación de usuarios, ayuda a proteger y prevenir amenazas como virus, gusanos informáticos y malware. Saber cómo funcionan los sistemas operativos es fundamental para realizar las tareas de seguridad. Por ejemplo, como analista de seguridad, puedes ser el responsable de configurar y mantener la seguridad de un sistema gestionando el acceso al mismo. También puedes ser el responsable de administrar y configurar los cortafuegos, además de establecer políticas de seguridad, habilitar la protección antivirus y realizar auditorías y registros para detectar comportamientos inusuales. Todas estas tareas requieren una comprensión profunda de los sistemas operativos, los cuales exploraremos más en detalle en este curso. Ya aprendimos lo que son los sistemas operativos. Y ahora veremos cómo funcionan. En este video veremos qué sucede dentro de un sistema operativo cuando alguien realiza una tarea a través de una computadora. Imagina que estás en un automóvil, si pisas el acelerador el auto avanza. No necesitas saber cómo funciona el motor para que el auto se mueva. Una computadora necesita del sistema operativo como el auto necesita del motor. El sistema operativo hace que los programas se ejecuten eficientemente, y lo hace encargándose de todos los detalles relacionados con el control del hardware, para que tú no tengas que hacerlo. Primero, veamos qué sucede cuando enciendes la computadora. Cuando presionas el botón de encendido, estás interactuando con el hardware. Esto arranca la computadora e inicia el sistema operativo. Cuando la computadora arranca, se activa un microchip especial llamado BIOS. Pero a partir de 2007, este chip fue mayormente reemplazado por el chip UEFI. Tanto el chip BIOS como el chip UEFI contienen instrucciones de arranque que ejecutan un programa especial llamado bootloader. El cargador de arranque es el responsable de iniciar el sistema operativo. Esto hace que tu computadora se encienda. Comprender estos procesos puede resultarte de mucha ayuda como analista de seguridad, porque las vulnerabilidades pueden darse desde el proceso de arranque. El software del antivirus no suele analizar el chip BIOS, así que puede ser vulnerable a algún malware. Ahora que sabes cómo se inicia el sistema operativo, veamos cómo los usuarios se comunican con el sistema para realizar una tarea. El proceso comienza con el usuario, quien para completar tareas, utiliza aplicaciones en la computadora. Una aplicación es un programa que realiza una tarea específica. Cuando se abre una aplicación, esta envía una solicitud al sistema operativo. Luego, el sistema operativo interpreta la solicitud y la dirige hacia el componente apropiado del hardware de la computadora. En el video anterior aprendimos que el hardware consiste en todos los componentes físicos de la computadora. El hardware también envía información al sistema operativo, y este a su vez envía información a la aplicación. Por ejemplo, veamos cómo funciona todo este proceso cuando utilizas la calculadora de tu computadora. Primero seleccionas la aplicación de la calculadora con tu mouse, y cuando ingresas los números que deseas calcular, la aplicación se comunica con el sistema operativo. Luego, el sistema operativo envía el cálculo hacia la CPU o unidad central de procesamiento, la cual es un componente del hardware. Cuando el hardware determina el resultado del cálculo, envía la respuesta hacia el sistema operativo. Al final, la respuesta aparecerá en la aplicación. Comprender este proceso ayuda a investigar eventos de seguridad. Los analistas de seguridad deben poder rastrear este proceso para analizar dónde podría haber ocurrido un problema de seguridad. De la misma manera en la que un mecánico debe saber más sobre el motor de un automóvil que el conductor promedio. Saber cómo funcionan los sistemas operativos es fundamental para un analista de seguridad. Ahora conoceremos un aspecto diferente del sistema operativo. El sistema operativo no solo interactúa con otras partes de la computadora, sino que también administra los recursos del sistema. Garantizar que los recursos de la computadora se utilicen de manera eficiente requiere un análisis del sistema. Piensa en la energía que tiene tu cuerpo. Necesitas energía para realizar tareas. Y algunas tareas requieren una mayor cantidad de energía que otras. Por ejemplo, salir a correr requiere más energía que mirar la televisión. El sistema operativo de una computadora debe asegurarse de tener suficiente energía para realizar correctamente sus tareas. Ejecutar un análisis antivirus consumirá más energía que usar la aplicación de la calculadora. Imagina que tu computadora es una orquesta que tiene muchos instrumentos diferentes como violines, tambores y trompetas. Y también tiene un director, quien dirige el ritmo de la música.
En una computadora, el sistema operativo es el director. El sistema operativo administra los recursos y la memoria, para garantizar que la capacidad del sistema se utilice donde más se necesita. Hay muchos programas, tareas y procesos que compiten constantemente por los recursos de la CPU o unidad central de procesamiento. Todos tienen sus propias razones por las que necesitan memoria, almacenamiento y ancho de banda. Y el sistema operativo es el responsable de garantizar que cada programa utilice y deje de usar recursos. Todo esto ocurre en tu computadora al mismo tiempo, para que el sistema funcione eficientemente. La mayoría de estos procesos están ocultos para el usuario. Por ejemplo, el administrador de tareas del navegador enumera todas las tareas que se están procesando, junto con el uso de memoria y de CPU. Como analista, es muy útil saber dónde se están utilizando los recursos del sistema, ya que comprender el uso de los recursos puede ayudar a solucionar problemas de las aplicaciones en el sistema. Por ejemplo, si una computadora está lenta, un analista puede descubrir que se están asignando recursos a un malware. Comprender cómo funcionan los sistemas operativos te ayudará a entender mejor las habilidades de seguridad que veremos más adelante en este curso. Ahora que conoces el funcionamiento interno de las computadoras, veamos cómo se comunican los usuarios y los sistemas operativos. Ya hemos visto que una computadora tiene un sistema operativo, hardware y aplicaciones. Recuerda que el sistema operativo se comunica con el hardware para ejecutar tareas. En este video, aprenderemos cómo el usuario, es decir tú, interactúa con el sistema operativo para enviar las tareas al hardware. El usuario se comunica con el sistema operativo a través de una interfaz. Una interfaz de usuario es un programa que permite que el usuario controle las funciones del sistema operativo. Revisaremos dos interfaces de usuario diferentes, la GUI o interfaz gráfica de usuario, y la CLI o interfaz de línea de comandos. Analicemos estas interfaces con más detalle. Una GUI es una interfaz de usuario que utiliza iconos en la pantalla para administrar tareas en la computadora. La mayoría de los sistemas operativos se pueden usar con una interfaz gráfica de usuario. Si has utilizado una computadora o un teléfono celular, entonces has trabajado con una GUI. La mayoría de las GUI incluyen un menú de inicio con diferentes programas, una barra de tareas para iniciar dichos programas y un escritorio con iconos y accesos directos. Todos estos componentes te ayudan a comunicarte con el sistema operativo. Cuando utilizas una GUI, puedes hacer clic en los iconos y también puedes buscar archivos o aplicaciones desde el menú de inicio. Solo debes recordar el icono o el nombre del programa para activar una aplicación. Ahora veamos la interfaz de línea de comandos. La interfaz de línea de comandos, o CLI, es una interfaz de usuario basada en texto que utiliza comandos para interactuar con la computadora. Estos comandos se comunican con el sistema operativo y ejecutan tareas como abrir programas. La interfaz de línea de comandos tiene una estructura muy diferente a la interfaz gráfica de usuario. En cuanto utilizas una CLI, se notan las diferencias, porque en la pantalla no hay iconos ni gráficos. La interfaz de línea de comandos es similar a las líneas de código utilizadas en ciertos lenguajes de texto. Una CLI es más flexible y más potente que una GUI. Una CLI es como ir al supermercado a comprar los ingredientes de cualquier comida que desees cocinar. Al hacerlo tienes mucho control y puedes elegir exactamente lo que vas a comer. En comparación, usar una GUI es más parecido a comer en un restaurante, ya que solo puedes pedir lo que está en el menú. Si quieres un plato de fideos y una pizza, pero el restaurante solo vende pizza, tendrás que ir a otro restaurante para poder pedir los fideos. Con una interfaz gráfica de usuario solo puedes realizar una tarea a la vez, pero puedes personalizar la interfaz de línea de comandos para poder ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, imagina que tienes una carpeta llena de archivos de diferentes tipos y necesitas mover los archivos JPG a una nueva carpeta. Piensa en lo lento y tedioso que sería este proceso si utilizas una GUI para buscar cada archivo JPG y moverlo a la nueva carpeta. Por otro lado, la CLI te permite agilizar este proceso y moverlos todos a la vez. Como puedes ver, estas dos interfaces de usuario tienen grandes diferencias, y parte de tu trabajo como analista de seguridad puede implicar el uso de una interfaz de línea de comandos. Porque los analistas de seguridad suelen utilizar una CLI para analizar registros o autenticar y autorizar usuarios. En este video, analizamos dos tipos de interfaces de usuario.
También descubrimos que ya tienes experiencia con el uso de una interfaz gráfica de usuario, ya que la mayoría de las computadoras y teléfonos celulares usan una. Además, conocimos la interfaz de línea de comandos. Más adelante aprenderás cómo usar una CLI en Linux y qué tan importante es para tu trabajo como analista de seguridad. Y descubrirás cómo comunicarte a través de una línea de comandos. ¿Suena bien, no lo crees? Lo hicimos. Aprendimos muchas cosas. Lo mejor es que lo hicimos juntos, y vimos algunos temas muy útiles. Recapitulemos las lecciones de esta sección. Como analista de seguridad, es importante que comprendas los sistemas con los que trabajas. Comprender los conceptos básicos de informática hará que puedas ser más eficiente en tu trabajo. En esta sección vimos los sistemas operativos más comunes. También revisamos las funciones principales de un sistema operativo. Además, conocimos la relación entre los sistemas operativos, las aplicaciones y el hardware, y descubrimos que trabajan juntos, como una orquesta. Y también comprendimos las diferencias entre la interfaz gráfica de usuario y la interfaz de línea de comandos. Conocer la interfaz de la línea de comandos será muy importante para tu trabajo. Me gustó mucho explorar los sistemas operativos contigo. Saber cómo funcionan los sistemas operativos es muy importante para tu preparación como analista de seguridad. Y vas muy bien. Sigamos adelante con este programa. En la siguiente sección, nos centraremos en el sistema operativo Linux. Bienvenido de nuevo. Tenemos otro tema importante que explorar. Anteriormente aprendimos sobre sistemas operativos e interfaces de usuario. Vimos cómo funcionan los sistemas operativos y cómo las computadoras asignan recursos. Y también conocimos los sistemas operativos más comunes. Quizá tengas un sistema operativo favorito. Las personas suelen preferir un sistema sobre los demás. Pero en el mundo de la seguridad, normalmente se usa Linux. En esta sección aprenderemos más sobre el sistema operativo Linux y cómo se utiliza en las tareas cotidianas de seguridad. En primer lugar, conoceremos la arquitectura de Linux. Luego, compararemos las diferentes distribuciones de Linux. Y por último, descubriremos el shell, un componente clave de Linux que te permitirá comunicarte con el sistema. Recuerdo la primera vez que conocí el sistema operativo Linux y me emociona explorarlo contigo. Probablemente hayas oído hablar de Linux, pero quizá no sabías que es el sistema operativo de seguridad más utilizado en la actualidad. Primero aprendamos un poco más de Linux y de cómo se utiliza en seguridad. Linux es un sistema operativo de código abierto, que se creó en dos partes. A principios de los años 90, dos personas estaban trabajando por separado en mejorar la ingeniería informática. La primera persona se llamaba Linus Torvalds. En ese entonces, ya se utilizaba el sistema operativo Unix. Linus quería mejorarlo y hacerlo de código abierto para que todos tuvieran acceso. Así que presentó el Linux kernel, el cual fue revolucionario. Más adelante aprenderemos qué hace el kernel. Al mismo tiempo, Richard Solomon comenzó a trabajar en GNU, un sistema operativo también basado en Unix. Solomon también quería crear un software que fuera gratuito y que estuviera disponible para cualquier persona. Después de trabajar en GNU durante algunos años, al software solo le faltaba el kernel. Así que ambos personajes decidieron unir sus innovaciones y crearon lo que conocemos como Linux. Ya conocimos la historia de Linux, ahora veamos qué es lo que lo hace único. Linux es un sistema operativo de código abierto, es decir que cualquier persona puede acceder al sistema operativo y al código fuente. Linux y muchos de sus programas están regulados según los términos de la licencia pública GNU, que permite usarlos, compartirlos y modificarlos libremente. La filosofía de código abierto de Linux, junto con su sólido conjunto de funciones, hicieron que muchos desarrolladores adoptaran este sistema operativo. Estos desarrolladores pueden colaborar juntos en proyectos informáticos muy avanzados. Como analista de seguridad, descubrirás que Linux se utiliza en diferentes organizaciones. Más concretamente, Linux se utiliza en muchos programas de seguridad. Una gran característica de Linux son las diferentes distribuciones o versiones que se han desarrollado. Gracias a la contribución de la comunidad, existen más de 600 distribuciones de Linux. Más adelante veremos más sobre ellas. Finalmente, veamos cómo se usa Linux en un puesto de seguridad de nivel básico. Como analista de seguridad, utilizarás muchas herramientas y programas todos los días. Quizá debas examinar diferentes tipos de registros para identificar qué sucede en un sistema. Por ejemplo, es posible que tengas que revisar el registro de errores cuando investigues un problema.
También tendrás que utilizar Linux para verificar el acceso y la autorización en un sistema de gestión de identidad y acceso. En el campo de la seguridad, gestionar el acceso es esencial para garantizar un sistema seguro. Más adelante revisaremos más sobre los accesos y las autorizaciones. Finalmente, es posible que tengas que trabajar con distribuciones específicas diseñadas para alguna tarea en particular. Por ejemplo, podrías utilizar una distribución que contenga una herramienta forense digital para investigar qué sucedió con alguna alerta. O podrías utilizar una diseñada para pruebas de penetración de seguridad y buscar vulnerabilidades en el sistema. Las distribuciones satisfacen las necesidades de los usuarios. Espero que estés ansioso por aprender más sobre Linux, porque te será muy útil en el campo de la seguridad. Comenzaré con una pregunta que parece no estar relacionada con la seguridad. ¿Tienes un edificio favorito? ¿Qué es lo que más te impresiona sobre su arquitectura y su diseño? ¿Las ventanas? ¿La estructura de las paredes? Al igual que los edificios, los sistemas operativos tienen una arquitectura y están hechos de componentes que forman el todo. En este video, descubriremos cuáles son los elementos que componen el sistema operativo Linux. Linux está compuesto por el usuario, las aplicaciones, el shell, el estándar de jerarquía del sistema de archivos, el kernel y el hardware. Iremos analizando estos componentes, uno por uno. Primero el usuario, que eres tú. El usuario es la persona que interactúa con la computadora. En Linux, eres el primer elemento de la arquitectura del sistema operativo. Tú inicias las tareas o comandos que el sistema operativo va a ejecutar. Linux es un sistema multiusuario. Esto significa que más de un usuario puede utilizar los recursos del sistema al mismo tiempo. El segundo elemento de la arquitectura son las aplicaciones dentro del sistema. Una aplicación es un programa que realiza una tarea específica, como un procesador de textos o una calculadora. Quizá hayas visto que las palabras aplicación y programa se usan indistintamente. Por ejemplo, Nano es una aplicación popular de Linux sobre la que aprenderemos más adelante. Nano es un editor de texto. Esta aplicación te ayuda a mantener notas en la pantalla. Las aplicaciones de Linux se distribuyen a través de administradores de paquetes. Después conoceremos más sobre este proceso. El siguiente componente de la arquitectura de Linux es el shell. Es muy importante, porque te comunicarás con el sistema a través de él. El shell es el intérprete de los comandos, procesándolos y generando los resultados. Esto puede sonar familiar, porque anteriormente aprendimos sobre los dos tipos de interfaces de usuario, la GUI y la CLI. El shell es parecido a una CLI. Otro elemento de la arquitectura de Linux es el estándar de jerarquía del sistema de archivos, o FHS por sus siglas en inglés, el cual es el componente que organiza la información. Puedes pensar en el FHS como si fuera un archivador de información del sistema. Los datos del sistema se almacenan en el FHS. Es una forma de organizar la información para que el sistema pueda acceder a ella fácilmente. El siguiente componente del sistema operativo Linux es el kernel, el cual gestiona los procesos y la memoria. Se comunica con el hardware para ejecutar los comandos enviados por el shell, y utiliza controladores para permitir que las aplicaciones ejecuten tareas. El kernel ayuda a garantizar que el sistema asigne recursos más eficientemente, haciendo que funcione más rápido. El último componente de la arquitectura de Linux es el hardware. El hardware son todos los elementos físicos de una computadora. Esto es similar a las aplicaciones de software que se pueden descargar en un sistema. El hardware de tu computadora está compuesto por elementos como la CPU, el mouse y el teclado. ¡Felicidades! Entender todos los conceptos que componen la arquitectura de Linux te ayudará a familiarizarte cada vez más con este sistema operativo. Conozcamos un poco más sobre todo lo que necesitas saber para trabajar como analista de seguridad con este sistema operativo. Linux es un sistema operativo muy personalizable. A diferencia de otros sistemas operativos, existen diferentes versiones disponibles. Estas diferentes versiones se llaman distribuciones. Las diferentes distribuciones también suelen ser llamadas distros. Es esencial que conozcas la distribución que estás utilizando, para saber qué herramientas y aplicaciones están disponibles. Por ejemplo, Debian es una distro que tiene herramientas diferentes a la distribución Ubuntu. Describiré las distribuciones de Linux con una analogía. El sistema operativo es como un vehículo. Primero, comenzaremos con el motor. Ese sería el kernel. Así como el motor hace funcionar el vehículo, el kernel es el componente más importante del sistema operativo Linux.
Como el kernel es de código abierto, cualquier persona puede modificarlo para crear una nueva distribución. Es como si un fabricante de vehículos tomara un motor y creara muchos vehículos diferentes como autobuses, camiones, furgonetas, descapotables, aviones, etc. Estos vehículos representan las distintas distribuciones de Linux. Un autobús puede transportar a mucha gente. Un camión puede mover grandes cantidades de mercancías a través de grandes distancias. Y un avión transporta pasajeros o mercancías por vía aérea. Así como cada vehículo cumple su propósito, las diferentes distribuciones cumplen objetivos diferentes. Además, los diferentes vehículos tienen componentes diversos que los distinguen entre sí. Los aviones tienen un tablero con muchos botones y perillas. Y los camiones suelen tener más neumáticos que los autos normales. De manera similar, las distribuciones de Linux contienen diferentes programas, interfaces de usuario y otros elementos. Principalmente, la elección de la distribución se basa en las necesidades del usuario. Sin embargo, los usuarios también pueden elegir la distribución con la que más les guste trabajar. La ventaja de utilizar el sistema operativo Linux es que puedes personalizarlo. Las distribuciones incluyen el kernel, las utilidades, un sistema de administración de paquetes y un instalador. Como ya vimos, Linux es de código abierto y cualquiera puede contribuir modificando el código fuente, dando lugar a nuevas distribuciones. Todas las distribuciones se derivan de otra, pero hay algunas que se consideran principales. Red Hat es la distribución madre de CentOS, y Slackware es madre de SUSE, y tanto Ubuntu como Kali Linux se derivaron de Debian. A medida que continuemos, veremos algunas de las distribuciones más utilizadas por los analistas de seguridad. Mientras más sepas sobre estas distribuciones, más fácil será tu trabajo. En esta sección revisaremos la distribución Kali Linux, la cual se utiliza ampliamente en el sector de la seguridad. Kali Linux es derivada de Debian, y es muy utilizada dentro de la seguridad ofensiva. Esta distribución se creó específicamente pensando en las pruebas de penetración y en el análisis forense digital. Kali Linux viene con muchas herramientas preinstaladas. Es importante mencionar que Kali Linux se debe usar en una computadora virtual, ya que esto evita daños en tu sistema si las herramientas se utilizan incorrectamente. Además, cuando utilizas una computadora virtual, puedes revertir los programas a un estado anterior. Algunos profesionales de la seguridad informática deciden especializarse en pruebas de penetración. Una prueba de penetración es un ataque simulado que ayuda a identificar vulnerabilidades en sistemas, redes, sitios web, aplicaciones y procesos. Kali Linux tiene numerosas herramientas para las pruebas de penetración. Veamos algunos ejemplos. Metasploit, la cual sirve para buscar y explotar vulnerabilidades en las computadoras. Burp Suite es otra herramienta que ayuda a detectar debilidades en las aplicaciones web. Y John the Ripper, que es una herramienta que se utiliza para descifrar contraseñas. Tu trabajo como analista de seguridad podría implicar el análisis forense digital. La ciencia forense digital es la recopilación y el análisis de datos para determinar qué sucedió después de un ataque. Por ejemplo, podrías investigar los datos relacionados con alguna actividad sospechosa en la red. La distribución Kali Linux también es muy útil para quienes trabajan en la ciencia forense digital, ya que cuenta con una gran cantidad de herramientas para ello. Por ejemplo, TCP/DAMP es un analizador de paquetes por línea de comandos que sirve para capturar el tráfico de la red. Otra herramienta que se utiliza mucho en el campo de la seguridad es Wireshark, la cual tiene una interfaz gráfica de usuario con la que se puede analizar en vivo el tráfico de la red. Y por último, Autopsy es una herramienta forense que sirve para analizar discos duros y teléfonos inteligentes. Estas son algunas de las herramientas incluidas en Kali Linux, ya que tiene muchas otras para realizar pruebas de penetración y análisis forense digital. Hemos visto que Kali Linux es una distribución muy importante que se usa ampliamente en seguridad, pero hay otras distribuciones que también usan los profesionales en seguridad. A continuación exploraremos otras distribuciones. Bienvenido de nuevo. En este video, hablaremos sobre el shell de Linux. El shell es el centro en el que se llevará a cabo gran parte de tu trabajo como analista de seguridad. Ya vimos que el shell es parte del sistema operativo Linux, pero ahora descubriremos qué es exactamente y cuál es su función. El shell interpreta la línea de comandos, es decir, que te ayuda a comunicarte con el sistema operativo a través de la línea de comandos. Ya vimos lo que es una interfaz de línea de comandos. Esencialmente, el shell es lo mismo. El shell proporciona la interfaz de línea de comandos para que interactúes con el sistema operativo. Es una interfaz en donde ingresas comandos para darle instrucciones al sistema operativo.
Un comando es una instrucción que le dice a la computadora que haga algo. El shell se comunica con el kernel para ejecutar estos comandos. Ya vimos cómo el sistema operativo ayuda a que los humanos se comuniquen con las computadoras. Y el shell es la parte del sistema operativo que te permite hacerlo. Piensa en esto como si fuese un intérprete de idiomas muy útil entre tú y tu sistema. Como no hablas lenguaje informático o binario, no puedes comunicarte directamente con tu sistema. Para eso existe el intérprete de comandos. Tu sistema operativo no necesita un shell o intérprete de comandos para todas sus tareas, pero es una interfaz entre tú y tu sistema. Te permite hacer cálculos, realizar pruebas y ejecutar aplicaciones. Y lo que es más importante, te permite combinar estas operaciones y conectar aplicaciones entre sí para realizar tareas complejas y automatizadas. Así como hay muchas distribuciones de Linux, existen varios tipos de intérpretes de comandos. En este curso nos centraremos en el Bash Shell. Sigamos aprendiendo sobre este intérprete de comandos. Hola de nuevo. En este video aprenderemos un poco más sobre el intérprete de comandos y cómo comunicarnos con él. Comunicarse con una computadora es como hablar con un amigo. Una persona hace una pregunta y la otra persona responde con una respuesta. Si no sabes la respuesta, puedes decir que no sabes la respuesta. Cuando te comunicas con el intérprete de comandos, los comandos pueden recibir entrada, dar salida o mostrar mensajes de error. Exploremos la entrada estándar, la salida estándar y los mensajes de error con más detalle. La entrada estándar es la información que recibe el sistema operativo a través de la línea de comandos. Es como si le hicieras una pregunta a tu amigo durante una conversación. La información ingresa al intérprete de comandos desde tu teclado. El shell primero interpreta tu solicitud y luego le pide al núcleo los recursos necesarios para ejecutar la tarea. Veamos esto a través de echo, un comando de Linux que muestra una cadena de texto específica. Los datos de cadena son datos que consisten en una secuencia ordenada de caracteres. En nuestro caso, solo haremos que se muestre la cadena de la palabra hola en inglés. Para eso en nuestra entrada ingresaremos el comando echo y la palabra hola en el intérprete de comandos. Y luego presionaremos Enter para obtener el resultado. Pero antes de hacer eso, primero discutamos el concepto de salida con más detalle. La salida estándar es la información que devuelve el sistema operativo mediante el intérprete de comandos. De la misma forma en que tu amigo responde a tu pregunta, la salida es la respuesta de la computadora al comando que ingresaste. La salida es lo que recibes. Continuemos con nuestro ejemplo, y volvamos a ingresar la entrada del comando echo hola al sistema operativo presionando Enter. El intérprete de comandos devuelve la salida de hola. Y por último, el error estándar contiene mensajes de error que devuelve el sistema operativo a través del intérprete de comandos. Así como tu amigo podría indicar que no puede responder una pregunta, el sistema responde con un mensaje de error si no puede responder a tu comando. A veces esto puede ocurrir cuando escribimos mal un comando o el sistema no conoce la respuesta al comando. En otras ocasiones, puede suceder porque no tenemos los permisos adecuados para ejecutar un comando. Déjame enseñarte otro ejemplo que muestra el error estándar. Ingresemos echo hola en el intérprete de comandos. Fíjate que a propósito escribí mal la palabra echo, sin la H. Y al presionar Enter aparece un mensaje de error. Hasta ahora, ya hemos visto los fundamentos de la comunicación con el shell. Y hemos aprendido que esta comunicación solo es posible de tres maneras. El sistema recibe una orden. Esto es entrada. El sistema responde al comando y genera una salida. Y finalmente, el sistema no sabe cómo responder, lo que provoca un error. Más adelante te familiarizarás mucho más con esto mientras exploramos comandos útiles para profesionales de seguridad. Hemos llegado al final de esta sección. Buen trabajo. Repasemos lo que acabas de completar. En esta sección aprendiste sobre el sistema operativo Linux. Examinamos la arquitectura de Linux. En nuestra exploración de las diferentes distribuciones de Linux, hablamos sobre algunas de las más utilizadas en seguridad. Ya has aprendido sobre las distribuciones Kali Linux, Ubuntu, Parrot, Red Hat y CentOS. Y finalmente, también has conocido el shell y el papel que cumple entre el usuario y el sistema operativo. Felicitaciones. Lo estás haciendo bien, y todavía queda mucho por aprender. En la siguiente parte, te enseñaré comandos específicos para usar dentro del shell mientras trabajas como analista de seguridad. Continuemos. Aprender a comunicarse de una forma nueva es emocionante. Tal vez has aprendido un nuevo idioma y puedes recordar esta sensación. Quizás muchos de nosotros nos emocionamos al ver que los niños pequeños están ampliando su vocabulario.
O tal vez te pasó como a mí, que te sorprendiste la primera vez que usaste un lenguaje especializado para comunicarte con una computadora. En esta sección seguiremos aprendiendo más sobre Linux y cómo comunicarnos con el sistema operativo a través de su intérprete de comandos. Utilizarás la línea de comandos para interactuar con el sistema operativo. Aprenderás a ingresar comandos en el intérprete y conocerás algunos de los comandos principales de Linux que usarás como analista de seguridad. Específicamente, esto incluye navegar y gestionar el sistema de archivos. También te enfocarás en autenticar y autorizar usuarios. Esto significa que podrás usar una línea de comandos para agregar y eliminar usuarios del sistema y controlar a qué tienen acceso. La verdad es que siempre hay más por aprender. Así que veremos el acceso a recursos que promueven el aprendizaje de nuevos comandos de Linux. Recuerdo cuando aprendí por primera vez sobre la línea de comandos y me sorprendí por las capacidades que ofrecía. No necesité hacer clic en múltiples pantallas para completar las tareas. Aunque me llevó un poco de práctica y tiempo acostumbrarme, ha sido una de las mejores herramientas a mi disposición. Luego de esta sección tendrás experiencia práctica en un área importante para el trabajo de un analista de seguridad, y sabrás usar comandos de Linux. Te doy la bienvenida de vuelta. Antes de adentrarnos en los comandos específicos de Linux, veamos los fundamentos de la comunicación con el sistema operativo a través del intérprete de comandos. Poder usar comandos de Linux es una habilidad fundamental para todos los profesionales de seguridad. Como analista de seguridad, trabajarás con registros de servidores y deberás saber cómo navegar, administrar y analizar archivos de forma remota sin una interfaz gráfica. Además, deberás saber cómo verificar y configurar accesos de usuarios y grupos. También otorgarás autorizaciones y establecerás permisos de archivo. Eso significa que para desempeñarte como analista de seguridad, es esencial que sepas usar la línea de comandos. Cuando desarrollamos la arquitectura de Linux, aprendimos que el intérprete de comandos es un componente principal del sistema operativo y que hay distintos intérpretes de comandos. En esta sección, usaremos el Bash Shell. Bash es el intérprete predeterminado en casi todas las distribuciones de Linux. La mayoría de los comandos de Linux que aprenderás en esta sección son los mismos en todos los shells. Ahora que sabes qué intérprete de comandos usarás, veamos cómo escribir en Bash. Como mencionamos anteriormente, comunicarse con tu sistema operativo es similar a una conversación. Tú tecleas comandos y el sistema operativo responde a tu comando con una respuesta. Un comando es una instrucción que le indica a la computadora que haga algo. Ahora probemos un comando en Bash. Observa el símbolo del dólar antes del cursor. Con ese símbolo se avisa que ingresarás un nuevo comando. Algunos comandos pueden indicarle a la computadora que encuentre algo, como un archivo específico. Otros podrían pedirle que inicie un programa. O podrían indicarle que genere una cadena de texto específica. En la última sección, cuando hablamos de entrada y salida, exploramos cómo funcionaba el comando echo. Volvamos a ingresar el comando echo. Puede que notes que el comando que acabamos de ingresar no está completo. Si vamos a usar el comando echo para que muestre una cadena de texto específica, debemos especificar cuál es la cadena de texto. Para esto sirven los argumentos. Un argumento es información específica necesaria para un comando. Algunos comandos requieren varios argumentos. Ahora completemos el comando echo con un argumento. Estamos aprendiendo cosas muy técnicas. ¿Por qué no mostramos la frase "lo estás haciendo genial" en inglés? Agregaremos este argumento y luego presionaremos Enter para obtener el resultado. En este ejemplo, nuestro argumento fue una cadena de texto. Los argumentos también pueden brindar otros tipos de información. Algo muy importante en Linux es que todos los comandos y argumentos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto incluye nombres de archivos y directorios. Ten eso en cuenta mientras aprendes más sobre cómo usar Linux en tus tareas diarias como analista de seguridad. Ahora que vimos los conceptos básicos para ingresar comandos y argumentos de Linux a través de Bash, ya podemos aprender algunos comandos específicos. ¡Qué emoción! Te veo en el próximo video. Hola. Espero que estés aprendiendo cómo comunicarte con el sistema operativo Linux. Mientras seguimos explorando la línea de comandos de Linux, enfoquémonos en cómo navegar por el sistema de archivos de Linux. Ahora me gustaría que te imaginaras un árbol. ¿Qué fue lo primero que viste del árbol? ¿Primero te imaginaste el tronco o las ramas? Esas partes podrían captar tu atención, pero ¿pensaste en las raíces? La base de cualquier árbol se encuentra en sus raíces. Algo similar ocurre cuando pensamos en el sistema de archivos de Linux. Antes aprendimos sobre los componentes de la arquitectura de Linux. El estándar de jerarquía del sistema de archivos o FHS por sus siglas en inglés es un componente del sistema operativo Linux que organiza datos.
Este sistema de archivos es una parte muy importante de Linux porque todo lo que hacemos en Linux se considera un archivo en algún lugar del directorio del sistema. El FHS es un sistema jerárquico y al igual que un árbol, todo crece y se ramifica desde la raíz. El directorio raíz es el directorio de nivel más alto en Linux, y se designa con una sola barra. Los subdirectorios se expanden desde el directorio raíz, y se ramifican cada vez más lejos del directorio raíz. Uno puede hacer un análisis hacia atrás a través de estas ramas hasta la raíz para describir la estructura de directorios de Linux. Por ejemplo, aquí la primera barra indica el directorio raíz. Luego se desciende un nivel hacia el subdirectorio de inicio. Esta otra barra indica que se está haciendo otra ramificación. Y ahora accedemos al subdirectorio para analistas, el cual se encuentra dentro del inicio. Cuando trabajas en seguridad, es esencial que aprendas a navegar por un sistema de archivos para localizar y analizar registros, como archivos de registro. Analizarás estos archivos de registro para el uso y la autenticación de aplicaciones. Con ese trasfondo, ahora podemos aprender los comandos comúnmente utilizados para navegar por el sistema de archivos. Para comenzar, el comando pwd muestra en pantalla el directorio en el que estás trabajando. Cuando usas este comando, la salida te indica en qué directorio te encuentras actualmente. Por otro lado, el comando ls muestra los nombres de archivos y directorios que se encuentran en el directorio de trabajo actual. Y por último, con el comando cd puedes navegar entre directorios. Este es el comando que debes usar cuando quieras cambiar de directorio. Utilicemos estos comandos en Bash. Primero escribiremos el comando pwd para que nos muestre la ubicación actual, y luego presionaremos Enter. La salida del comando es la ruta al directorio del analista, donde estamos trabajando actualmente. A continuación, ingresamos ls para mostrar los archivos y directorios dentro del directorio del analista. La salida es el nombre de 4 directorios: registros, informes antiguos, proyectos e informes, y un nombre de archivo, updates.txt. Supongamos que ahora queremos ingresar al directorio de registros para verificar un acceso no autorizado. Para eso, debemos ingresar cdlogs para cambiar de directorios. No obtendremos ninguna salida en la pantalla del comando cd, pero si ingresamos pwd nuevamente, su salida indicará que el directorio de trabajo es logs. Logs es un subdirectorio del directorio de analistas. Como analista de seguridad también tendrás que leer el contenido de archivos en Linux. Quizá necesites leer archivos que contengan ajustes de configuración para identificar vulnerabilidades potenciales. O tal vez debas revisar informes de acceso de usuarios al investigar accesos no autorizados. Algunos comandos te serán útiles para leer el contenido de archivos. Primero, cat muestra el contenido de un archivo. Es un comando útil, pero a veces no querrás ver todo el contenido de un archivo grande. En estos casos, puedes usar el comando head, el cual por defecto muestra solo las 10 primeras líneas de un archivo. Probemos estos comandos. Imagina que queremos leer el contenido de access.txt y ya estamos en el directorio de trabajo donde se encuentra ese archivo. Primero, ingresamos el comando cat y luego escribimos el nombre del archivo, access.txt. Bash nos muestra el contenido completo de este archivo. Comparemos eso con el comando head. Cuando ingresamos el comando head seguido del nombre de nuestro archivo, solo se muestran las 10 primeras líneas del archivo. Esta sección tuvo mucha acción, y eso que solo es el comienzo. Me alegra que hayas aprendido cómo los analistas de seguridad usan comandos esenciales para navegar por el sistema. Ahora veremos cómo administrar este sistema. Ahora que vimos pwd, ls y cd, y estamos familiarizados con estos comandos básicos para navegar por el sistema de archivos de Linux, veremos algunas formas de encontrar lo que necesitamos dentro de este sistema. Como analista de seguridad, es probable que tu trabajo implique filtrar la información que necesitas. Filtrar implica buscar en tu sistema información específica que pueda ayudarte a resolver problemas complejos. Por ejemplo, imagina que tu equipo determina que un malware contiene cierta cadena de caracteres. Podrían pedirte que busques otros archivos con la misma cadena para determinar si esos archivos contienen el mismo malware. Luego te enseñaré a usar SQL para filtrar una base de datos, aunque es mejor usar Linux para hacer un filtrado básico. Primero comenzaremos con grep. El comando grep busca un archivo específico, y te muestra todas las líneas del archivo que contienen una cadena específica. Aquí tienes un ejemplo. Supongamos que tenemos un archivo que se llama updates.txt, y estamos buscando líneas que contengan la abreviación OS, que significa sistema operativo.
Si el archivo es grande, tomaría mucho tiempo hacer un escaneado visual en busca de esto. En cambio, después de navegar al directorio que contiene updates.txt, escribiremos el comando grep, la cadena OS y el nombre del archivo updates.txt en el intérprete de comandos. Observa cómo al comando grep le siguen dos argumentos. El primer argumento es la cadena que estamos buscando, la cual en este caso es OS. El segundo argumento es el nombre del archivo que estamos buscando, que es updates.txt. Cuando presionamos Enter, Bash devuelve todas las líneas que contienen la palabra OS. Ahora me gustaría contarte acerca de los pipes. También conocido como tubería, un pipe es un comando de Linux usado para varios fines. En breve nos centraremos en cómo se puede utilizar para filtrar. Pero primero hablemos de la idea general del comando pipe. El comando pipe envía una salida estándar de un comando como entrada estándar a otro comando para su procesamiento adicional, y está representado por el carácter de barra vertical. En nuestro contexto, podemos referirnos a esto como el carácter pipe. Tómate un momento e imagina una tubería. Esta tiene dos extremos. En un extremo, el agua ingresa a la tubería desde un tanque de agua caliente. Luego viaja por la tubería, y finalmente sale al otro extremo en un fregadero. De manera similar, en Linux, el uso de pipes o tuberías también implica redirección. La salida de un comando se envía a través del pipe, y luego se utiliza en el otro extremo del pipe. Hace un rato, te expliqué cómo se puede usar el comando grep para filtrar cadenas de caracteres dentro de un archivo. Grep también se puede incorporar después de un pipe. Enfoquémonos en este ejemplo. El primer comando, ls, le pide al sistema operativo que muestre el contenido de archivos y directorios del subdirectorio informes. Pero debido a que el comando es seguido por el pipe, la salida no se muestra en la pantalla. En cambio, se envía al siguiente comando. Como acabamos de aprender, grep busca una cadena específica de caracteres. En este caso busca users, es decir, usuarios. ¿Pero dónde está buscando? Dado que a grep le sigue un pipe, la salida del comando anterior indica dónde buscar. En este caso, la salida de ese comando es una lista de archivos y directorios dentro del subdirectorio de informes. Se mostrarán todos los archivos y directorios que contengan la palabra users. Ahora exploremos esto en Bash. Para comprender mejor cómo funciona el filtro, primero veamos todo lo que está en el directorio de informes. Si ya estuviéramos en el directorio, solo necesitaríamos ingresar ls. Pero como no estamos allí, debemos especificar la ruta hacia este directorio. Cuando presionamos Enter, la salida del comando indica que hay 7 archivos en el directorio de informes. Ya que solo queremos visualizar los archivos que contienen la palabra users, combinaremos el comando ls con el uso de pipes y el comando grep. Como muestra la salida del comando, se le ha indicado a Linux que muestre solo archivos que contengan la palabra users. Los dos archivos que no contienen esa cadena de caracteres ya no aparecen. Ya has aprendido dos formas distintas de filtrar en Linux mientras trabajas como analista. Navegar por archivos y filtrar son solo parte de lo que necesitas saber. Sigamos explorando la línea de comandos de Linux. Hagamos algunas ramas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en un video anterior, hablamos de los directorios raíz y de cómo otros subdirectorios se ramifican desde el directorio raíz. Pensemos de nuevo al sistema de directorios de archivos como un árbol. Los subdirectorios son las ramas del árbol. Todos están conectados desde la misma raíz, pero pueden crecer para formar un árbol complejo. En este video, crearemos directorios y archivos, y aprenderemos cómo modificarlos. Cuando se trata de trabajar con datos en seguridad, la organización es clave. Si sabemos dónde está la información, nos resulta más fácil detectar problemas y mantener la información segura. En un video anterior ya hemos hablado sobre cómo navegar entre directorios, pero tomémonos un momento para examinar los directorios más detenidamente. Es posible que estés familiarizado con el concepto de crear carpetas para organizar información. En Linux tenemos directorios. Los directorios ayudan a organizar archivos y subdirectorios. Por ejemplo, dentro de un directorio para informes, un analista puede necesitar crear dos subdirectorios, uno para borradores y otro para informes finales. Ahora que sabemos por qué necesitamos directorios, veamos algunos comandos esenciales de Linux para administrar directorios y archivos. Primero tomemos nota de los comandos que se usan para crear y eliminar directorios. El comando mkdir es utilizado para crear un directorio nuevo. En cambio, el comando rmdir es utilizado para eliminar o borrar un directorio.
Una característica útil de este comando es que te advierte cuando un directorio no está vacío. Esto hace que no borres archivos por accidente. Ahora te mostraré otros comandos para crear y eliminar archivos. Por un lado, el comando touch crea un archivo nuevo, y por otro lado, el comando rm elimina o borra un archivo. Y por último, existen comandos para copiar y mover archivos o directorios. El comando mv mueve un archivo o directorio a una nueva ubicación, mientras que el comando cp se encarga de copiar un archivo o directorio en una nueva ubicación. Ahora ya podemos probar estos comandos. Primero que nada, utilicemos el comando pwd. Y luego veamos los nombres de los archivos y directorios en el directorio del analista con el comando ls. Supongamos que ya no necesitamos el directorio de informes antiguos que aparece entre los contenidos de archivos. Te enseñaré cómo quitarlo. Ingresamos el comando rmdir y lo seguimos con el nombre del directorio que queremos eliminar, que en este caso es informes antiguos en inglés. Podemos usar el comando ls para confirmar que los informes antiguos han sido eliminados y ya no aparecen entre los contenidos. Ahora hagamos otra modificación. Queremos un directorio nuevo para informes borradores. Para eso usaremos el comando mkdir y especificaremos un nombre para este directorio, que en este caso será borradores en inglés. Si ingresamos ls de nuevo, notaremos el nuevo directorio borradores incluido entre los contenidos del directorio del analista. Ahora ingresemos cd para navegar hacia otro directorio, en este caso quiero ir al de borradores. Si ejecutamos ls el comando no nos muestra ninguna salida, lo que indica que este directorio está actualmente vacío. Pero ahora crearemos algunos archivos en él. Imagina que quieres redactar nuevos informes sobre los parches de correo electrónico y sistema operativo recientemente instalados. Para crear estos archivos debes ingresar el comando touch seguido de emails-patches.txt, que significa parches de correos electrónicos en inglés. Y luego debes ingresar touch os-patches.txt, que significa parches del sistema operativo. Al ejecutar ls vemos que estos archivos ahora están en el directorio de borradores. Y si solo necesitamos un informe nuevo sobre los parches del sistema operativo y queremos eliminar el informe de parches de correos electrónicos, para hacer esto primero debemos ingresar el comando rm, y luego tenemos que especificar el archivo a eliminar, que en este caso es emails-patches.txt. Al ejecutar ls se confirma que ha sido eliminado. Ahora centrémonos en nuestros comandos para mover y copiar. Nos damos cuenta de que tenemos un archivo borrador que se llama política de correo electrónico y que está en la carpeta de informes. Entonces queremos moverlo a la carpeta de borradores que recién creamos. Para hacer esto, necesitamos navegar hacia el directorio que actualmente tiene ese archivo. Al ejecutar ls en ese directorio, la salida nos muestra que en ese directorio hay varios archivos, lo que incluye este archivo de política. Para mover ese archivo, debemos ingresar el comando mv seguido de dos argumentos. El primer argumento después de mv identifica el archivo a ser movido. El segundo argumento indica dónde deseamos moverlo. Si navegamos hacia el directorio de borradores y luego mostramos el contenido, notaremos que el archivo de política de correo electrónico ha sido movido a este directorio. Ahora naveguemos hacia los informes. Al ver los contenidos, podemos confirmar que el archivo de política de correo electrónico ya no está presente. Me gustaría explicarte algo más. Vulnerabilities.txt es un archivo que queremos mantener en el directorio de informes, pero como afecta a un proyecto próximo, también queremos copiarlo en el directorio de proyectos. Dado que ya estamos en el directorio que contiene este archivo, utilizaremos el comando cp para copiarlo en el directorio de proyectos. Observa que el primer argumento indica qué archivo se debe copiar y el segundo argumento proporciona la ruta del directorio donde se copiará el archivo. Cuando presionamos Enter, hacemos que se copie el archivo de vulnerabilidades al directorio de proyectos, mientras que el archivo original permanece dentro del directorio de informes. ¿No es genial lo que hacen estos comandos? Ahora centrémonos en otro concepto relacionado con la modificación de archivos. Además de usar comandos, también puedes usar aplicaciones para poder editar archivos. Como analista de seguridad, los editores de archivos suelen ser necesarios para tus tareas diarias, como escribir o editar informes. Un editor de archivos popular es Nano. Los principiantes lo usan mucho. Puedes acceder a esta herramienta a través del comando Nano. Vamos a familiarizarnos con Nano.
A nuestro nuevo informe preliminar le pondremos el nombre os-patches.txt. Primero debemos situarnos en el directorio que contiene ese archivo. Luego ingresamos nano, y a continuación escribimos el nombre del archivo que queremos editar, que en este caso es os-patches.txt. Esto nos conduce al editor nano con ese archivo abierto. Por ahora, simplemente ingresaremos el título parches del sistema operativo escribiendo eso en el editor. Necesitamos guardar esto antes de regresar a la línea de comandos, y para eso debemos presionar Ctrl+O y luego Enter, para guardarlo con el nombre de archivo actual. Y para salir, presionamos Ctrl+X. Excelente trabajo. Hemos abordado muchos temas, desde crear y eliminar directorios y archivos, hasta copiar o moverlos, y recién hemos aprendido cómo se editan los archivos. Estás en buen camino para aprender comandos de Linux. Hola, me alegra que estés de vuelta. Sigamos aprendiendo más sobre cómo trabajar en Linux como analista de seguridad. En este video, exploraremos los permisos de archivos y directorios. Aprenderemos cómo Linux representa los permisos y cómo puedes verificar los permisos asociados con archivos y directorios. Los permisos son el tipo de acceso otorgado para un archivo o directorio, y están relacionados con la autorización. La autorización es el concepto de otorgar acceso a recursos específicos en un sistema. La autorización te permite restringir el acceso a archivos o directorios específicos. Una buena regla a seguir es que el acceso a los datos se realiza solo en caso de necesidad. ¿Acaso te puedes imaginar lo riesgoso que sería que cualquiera pudiera acceder o modificar lo que quisiera en un sistema? Existen 3 tipos de permisos en Linux que un usuario autorizado puede tener. El primer tipo de permiso es de lectura. En un archivo, los permisos de lectura implican que se pueden leer los contenidos del archivo. En un directorio, este permiso implica que se pueden leer todos los archivos en ese directorio. Luego están los permisos de escritura. En un archivo, los permisos de escritura permiten modificar el contenido del archivo. En un directorio, los permisos de escritura indican que se pueden crear nuevos archivos en ese directorio. Y por último existen los permisos de ejecución. En un archivo, los permisos de ejecución implican que el archivo puede ser ejecutado si es un archivo ejecutable. En un directorio, los permisos de ejecución le permiten a los usuarios ingresar a un directorio y acceder a sus archivos. Se otorgan permisos a 3 tipos de propietarios diferentes. El primer tipo es el usuario. El usuario es el propietario del archivo. Cuando creas un archivo, te conviertes en su propietario, sin embargo, la propiedad se puede cambiar. El siguiente tipo es el de grupo. Cada usuario es parte de un grupo específico. Un grupo consta de varios usuarios, y esta es una forma de administrar un entorno multiusuario. Y por último, el tercer tipo de propietario es otro. Por otro se puede considerar a todos los demás usuarios en el sistema. Básicamente cualquier otra persona con acceso a este sistema pertenece a este grupo. En Linux los permisos de archivos se representan con una cadena de 10 caracteres. Para un directorio con permisos completos para el grupo de usuarios, esta cadena sería de RWX, RWX, RWX. Examinemos esta cadena con más detalle. El primer carácter indica el tipo de archivo. Como se muestra en este ejemplo, D se utiliza para indicar que es un directorio. Si este carácter tuviera un guión en su lugar, sería un archivo regular. Estos 3 caracteres siguientes especifican los permisos relacionados con el usuario. En el ejemplo que ves en pantalla, R indica que el usuario tiene permisos de lectura, W indica que el usuario tiene permisos de escritura, y X indica que el usuario tiene permisos de ejecución. Si faltara alguno de estos permisos, habría un guión en lugar de la letra. De la misma forma, los 3 siguientes caracteres especifican los permisos para el siguiente tipo de propietario, el de grupo. Como se muestra en pantalla, el grupo también tiene permisos de lectura, de escritura y de ejecución. No hay ningún guión que indique que no se le haya otorgado alguno de estos permisos al grupo. Y finalmente los últimos 3 caracteres especifican los permisos para el último tipo de propietario, denominado otros. Otros también tienen permisos de lectura, escritura y ejecución. Es fundamental asegurar que los archivos y directorios tengan los permisos de acceso adecuados para proteger archivos sensibles y mantener la seguridad general de un sistema. Los departamentos de nómina, por ejemplo, manejan información confidencial.
Sería preocupante que alguien externo a ese departamento pudiera leer sus archivos. Otro ejemplo es cuando el usuario, el grupo y otros pueden escribir en un archivo. Este tipo de archivo se considera un archivo de escritura global. Los archivos con permisos de escritura global presentan muchos riesgos de seguridad. Entonces, ¿cómo verificamos los permisos? Primero debemos entender qué son las opciones. Las opciones modifican el comportamiento del comando. Un comando puede ser una sola letra o una palabra completa. Para verificar permisos necesitamos agregar opciones al comando ls. El comando ls-l muestra los permisos de los archivos y directorios que se encuentran en nuestra ubicación actual. También podríamos necesitar mostrar archivos ocultos e identificar sus permisos. Los archivos ocultos comienzan con un punto, y no aparecen cuando usamos ls para mostrar el contenido del archivo. El comando ls-a muestra los archivos ocultos en nuestra ubicación actual. También es posible combinar estas dos opciones para hacer ambas cosas. El comando ls-la muestra los permisos para los archivos y directorios en nuestra ubicación actual, incluidos los archivos ocultos. Probemos estas opciones en Bash. Vamos a trabajar en el subdirectorio del proyecto. Primero vamos a usar el comando ls para mostrar su contenido. La salida muestra los archivos en este directorio, pero no sabemos nada sobre sus permisos. En cambio, si usamos ls-l podemos obtener información detallada sobre estos archivos. Intentémoslo. Los nombres de los archivos ahora están en el lado derecho de cada fila. La información que aparece al principio de cada fila muestra los permisos en el formato del que hablamos anteriormente. Debido a que todos estos son archivos y no directorios, el primer carácter es un guión. Ahora veremos un archivo específico llamado project1.txt. Los caracteres segundo a cuarto de sus permisos nos indican que el usuario tiene permisos de lectura y de escritura, pero le faltan los de ejecución. Tanto en los caracteres quinto al séptimo, como en los caracteres octavo al décimo, la secuencia es R-. Esto significa que los propietarios grupo y otros solo tienen privilegios de lectura. Después de los permisos, el comando ls-l muestra el nombre de usuario. Aquí vemos que nuestro usuario se llama analista. Después sigue el nombre del grupo, que en nuestro caso es el grupo seguridad. Ahora veremos el comando ls-a. La salida incluye dos archivos más, que son archivos ocultos con los nombres .hidden1.txt y .hidden2.txt. Por último, también podemos usar el comando ls-la para mostrar los permisos de todos los archivos, incluidos estos archivos ocultos. Esto es muy interesante, ¿no lo crees? Ahora ya sabes un poco más sobre los permisos y la propiedad de los archivos. Esto será muy útil al trabajar en seguridad porque es necesario monitorear y configurar los permisos correctos para proteger la información. Por ahora tomaremos un pequeño descanso. Hola. En el video anterior aprendimos a verificar los permisos de un usuario. En este video aprenderemos sobre cómo cambiar esos permisos. Hay muchas razones por las cuales un analista de seguridad podría necesitar cambiar los permisos de un usuario. Tal vez el usuario ahora está en otro departamento o grupo de trabajo. O incluso puede que ya no esté trabajando en un proyecto que requiere ciertos permisos. Estos cambios son necesarios para proteger los archivos del sistema de ser alterados o eliminados accidental o deliberadamente. En este video aprenderemos sobre un comando llamado chmod, el cual nos puede ayudar a controlar este acceso según lo necesario. El comando chmod cambia los permisos de los archivos y directorios. Chmod significa change mode, o cambiar modo. Hay dos modos para cambiar los permisos, pero hoy veremos el modo simbólico. La mejor manera de aprender cómo funciona chmod es a través de un ejemplo. Puede parecer confuso, pero en un momento lo desglosaremos. Cabe mencionar que no es necesario memorizar todos los comandos e información de Linux, ya que siempre podremos encontrar alguna referencia. Con chmod, primero necesitamos identificar a qué archivo o directorio ajustaremos los permisos. Este es el argumento final, y en este caso el archivo se llama access.txt. El primer argumento agregado después del comando chmod indica cómo cambiar los permisos. Por ahora esto puede parecer difícil de interpretar, pero pronto entenderemos por qué se llama modo simbólico. Ya hemos aprendido sobre los tres tipos de propietarios,
que son usuario, grupo y otros. Para identificarlos con chmod, usamos la letra U para representar al usuario, la letra G para representar el grupo, y la letra O para representar a otros. En este ejemplo, G indica que haremos algunos cambios en los permisos del grupo, y O indica que haremos cambios en los permisos de otros. Los propietarios están separados por una coma en este argumento. Pero ¿cómo podemos agregar o quitar permisos? Para ello utilizamos operadores matemáticos. El signo más después de G significa que queremos agregar permisos para el grupo, y el signo menos después de O significa que queremos quitárselos a otros. Por último, ¿qué cambios podemos hacer? Ya sabemos que R representa los permisos de lectura, W representa los permisos de escritura, y X representa los permisos de ejecución. En este caso, W indica que estamos agregando permisos de escritura al grupo. Y R indica que vamos a quitar los permisos de lectura para otros. Esto sigue siendo muy complejo, pero ahora que lo hemos desglosado, quizás ya no sea tan difícil de comprender. Y recuerda que no es necesario memorizar todo esto. Probemos este nuevo comando. Comenzaremos en el subdirectorio registros. Si usamos el comando ls-l, este mostrará los permisos del archivo. Aquí podemos ver los permisos para el único archivo en este directorio, access.txt. Ya hemos aprendido a leer estos permisos. Los caracteres segundo a cuarto indican que el usuario tiene permisos de lectura y escritura. Los caracteres quinto al séptimo muestran que el grupo solo tiene permisos de lectura. Y los caracteres del octavo al décimo muestran que otros solo tiene permisos de lectura. Vamos a ajustar estos permisos. Los analistas del grupo de seguridad deben tener permisos de escritura, y otros no deben tener permisos de lectura. Para ello vamos a agregar los permisos de escritura para el grupo y quitarlos de lectura para otros. Ahora ejecutemos ls-l de nuevo. Podemos ver que ha habido un cambio en los permisos para access.txt. En el segmento medio de los permisos para el grupo, se agregó W para otorgar permisos de escritura. Como parte de los cambios, se eliminó R en el último segmento, lo cual indica que se quitaron los permisos de lectura para otros. Como ya hemos dicho, estos guiones indican una falta de permisos. Por el momento otros no tienen ningún permiso. Con el tiempo y la práctica cada vez será más fácil trabajar en Linux. Me alegra que estés aprendiendo a usar Linux. Hola de nuevo. En este video veremos cómo agregar y eliminar usuarios. Esto está relacionado con el concepto de autenticación. La autenticación es el proceso en el que un usuario comprueba en el sistema que es la persona que dice ser. Al igual que en un edificio, la entrada no debería estar permitida para todos los usuarios. Y aunque no todos deberían tener acceso al sistema, no debemos olvidar darle acceso a aquellos que deben tenerlo. Por eso necesitamos agregar usuarios. Los nuevos usuarios pueden ser nuevos en la organización o en un grupo. Esto podría deberse a un cambio en la estructura organizacional o a que la gerencia haya decidido mover a alguien. Además, cuando los usuarios dejan la organización, deben ser eliminados del sistema porque no pueden tener ningún acceso. Incluso cuando un usuario cambia de grupo debe ser eliminado de los grupos anteriores. Ahora que ya sabemos por qué es importante agregar y eliminar usuarios, analicemos un tipo diferente de usuario llamado root. Un usuario root o superusuario es un usuario con privilegios elevados para modificar el sistema. Los usuarios regulares tienen limitaciones pero el superusuario no. Las personas que necesiten realizar tareas específicas pueden ser agregadas temporalmente como superusuarios. Los superusuarios pueden crear, modificar o eliminar cualquier archivo y ejecutar cualquier programa. Solo estos usuarios o cuentas con privilegios de root pueden agregar nuevos usuarios. Pero ¿cómo puede alguien convertirse en un superusuario? Puede iniciar sesión como superusuario, pero ejecutar comandos de esta forma se considera una mala práctica cuando se usa Linux. ¿Por qué es potencialmente problemático ejecutar comandos como superusuario? El primer problema al iniciar sesión son los riesgos de seguridad. Los atacantes malintencionados podrían violar la cuenta de superusuario. Para proteger esta cuenta que es la más poderosa, el inicio de sesión debe estar deshabilitado. Otro problema es que es muy fácil cometer errores irreversibles. Es muy fácil escribir el comando incorrecto en la CLI,
y si se ejecuta como superusuario, hay un mayor riesgo de cometer un error irreversible, como eliminar permanentemente un directorio. Por último, cuando se comete un error hay que rendir cuentas. En un entorno multiusuario como Linux, hay muchos usuarios. Si un usuario se ejecuta como root, no hay forma de rastrear quién ejecutó un comando. Una solución para ayudar a resolver este problema es sudo. Sudo es un comando que otorga temporalmente permisos elevados a usuarios específicos. Esto genera un ambiente más controlado a diferencia de root, que ejecuta todos los comandos con privilegios root. Sudo resuelve muchos problemas asociados con la ejecución como root. Sudo significa superuserdo y permite ejecutar comandos como usuario con privilegios elevados sin tener que iniciar y cerrar sesión en otra cuenta. Para ejecutar sudo debemos ingresar la contraseña del usuario con el que iniciamos sesión. No todos los usuarios de un sistema pueden convertirse en superusuarios. Se les debe otorgar el acceso sudo a través de un archivo de configuración llamado archivo sudoers. Ahora que hemos aprendido sobre sudo, veamos cómo podemos usarlo con otro comando para agregar usuarios. Este es el comando userat. Este comando agrega un usuario al sistema. Solo los superusuarios o aquellos con privilegios sudo pueden utilizar un comando userat. Veamos un ejemplo específico en el que es necesario agregar un usuario. Supongamos que un nuevo representante se une al departamento de ventas y se le asigna el nombre de usuario SalesRep7. Y nosotros debemos agregarlo al sistema. Intentemos agregar el nuevo usuario. Primero necesitamos usar un comando sudo seguido del comando userat. Después escribimos el nombre de usuario que queremos agregar, en este caso SalesRep7. Este comando no muestra nada en la pantalla, pero como no aparece un mensaje de error, podemos estar seguros de que el comando funcionó correctamente. De lo contrario habría aparecido un mensaje de error. A veces un error puede ocurrir por un pequeño detalle, por ejemplo, por escribir mal userat o por no tener privilegios sudo. Ya vimos cómo agregar un usuario. Ahora vamos a aprender a eliminar un usuario con userdel. El comando userdel elimina un usuario del sistema. Para esto también necesitamos permisos root a los que accederemos a través de sudo para usar userdel. Volvamos a nuestro ejemplo del usuario que agregamos. Digamos que 2 meses después, el representante de ventas que acabamos de agregar se va de la empresa. Ese usuario ya no debería tener acceso al sistema. Entonces vamos a eliminarlo. Una vez más, el comando sudo se usa primero. Luego agregamos el comando userdel. Por último agregamos el nombre del usuario que queremos eliminar. Como ya sabemos, podemos comprobar que se ejecutó exitosamente porque no hay un mensaje de error. Ahora ya sabemos cómo agregar y eliminar usuarios, y que para ello necesitamos sudo. Al usar sudo debemos utilizar nuestro mejor criterio. Estos privilegios deben usarse responsablemente para tener un sistema seguro. Hay muchas personas que utilizarán la misma línea de comandos. La popularidad y facilidad de uso de Linux ha creado una gran comunidad en línea que publica información constantemente para ayudar a los usuarios a aprender a usarlo. Dado que Linux es de código abierto, tiene una comunidad global de usuarios que contribuye con frecuencia. Esta comunidad global es un gran recurso para todos los usuarios de Linux porque pueden encontrar respuestas para todo. Tan solo con buscar en Internet encontrarán muchas respuestas. La forma más fácil de solucionar un problema es averiguar cómo lo ha hecho alguien más. Está comprobado que buscar recursos sobre cómo ejecutar una tarea ayuda a los principiantes a seguir aprendiendo. Ya hablamos sobre cómo agregar usuarios, pero ¿qué debemos hacer si queremos agregar un nuevo grupo? Una forma de aprender a hacer esto es buscar en línea. Hagamos una búsqueda rápida en Google. Los resultados nos brindan muchas soluciones para agregar un grupo en Linux. Otra fuente confiable es Unix y Linux Stack Exchange. Las respuestas reciben una calificación para garantizar que sean confiables. Muchas preguntas son para usuarios más avanzados y están orientadas a la resolución de problemas. Ahora ya sabes dónde puedes obtener ayuda adicional cuando tengas dudas sobre Linux. La respuesta está a solo un clic de distancia. A continuación aprenderemos a obtener ayuda desde la línea de comandos. Acompáñame. Bienvenido. En este video analizaremos algunos recursos que están disponibles a través del Shell y que pueden ser útiles al trabajar en Linux. Una de las mejores cosas de Linux es que podemos obtener ayuda a través de la línea de comandos.
El primer comando que podemos usar para recibir ayuda es man. El comando man muestra información sobre otros comandos y cómo funcionan. El nombre de este comando proviene de la palabra manual. Examinemos esto más de cerca usando man para obtener información sobre el comando usermod. Para consultarlo, escribiremos usermod después de man. La información que devuelve el comando man incluye una descripción general. Además, muestra datos sobre todas las opciones de usermods. Por ejemplo, se puede agregar la opción "-d a usermod para cambiar el directorio de inicio de un usuario. El comando man proporciona mucha información, pero a veces necesitamos algo más sencillo. Para consultas sencillas podemos usar el comando whatis. Este comando proporciona descripciones de una sola oración. Por ejemplo, digamos que escuchaste a un compañero hablar sobre el comando tail. Aunque nunca habías oído hablar de ese comando, puedes averiguar para qué sirve. Solo tienes que ejecutar el comando whatistail para descubrir que genera la última parte de los archivos. A veces sucederá que ni siquiera sepamos qué comando buscar, y para eso podemos usar apropos. Apropos busca en las descripciones de las páginas del manual una cadena específica. Probémoslo. Supongamos que tenemos que cambiar una contraseña, pero no sabemos cómo hacerlo. Si usamos el comando apropos con la cadena contraseña, se mostrarán muchos comandos con esa palabra. Sin embargo, es muy complicado encontrar lo que necesitamos de esta forma. Pero podemos filtrar la información agregando la opción "-a" y una cadena adicional. Esta opción devolverá solo los comandos que contengan ambas cadenas. Dado que queremos cambiar la contraseña, debemos buscar comandos que contengan la palabra cambio y contraseña. Ahora la salida solo muestra los comandos más relevantes. De esta manera podemos navegar mucho más fácil a través de la línea de comandos de Linux. Ahora ya sabes que aunque no tengas una solución para todo, siempre habrá herramientas que podrán ayudarte. Felicidades. Completaste otra sección de este curso. Aprendiste mucho en esta sección. Y lo hiciste genial. Repasemos lo que aprendimos. Aprendimos sobre cómo comunicarnos con el sistema operativo por medio de la línea de comandos, para navegar y administrar el sistema de archivos. Además aprendimos a usar otros comandos para autenticar y autorizar usuarios. Es probable que un analista de seguridad se enfrente a todo esto. Por último aprendimos a acceder a recursos que respaldan el aprendizaje de nuevos comandos de Linux. Con este conocimiento, podrás seguir aprendiendo cada vez más sobre el uso de la línea de comandos. Lo logramos. Aprendimos a comunicarnos con Linux. Este es un gran logro, y definitivamente será muy útil en tu carrera como analista de seguridad. Deberías estar orgulloso de tu gran trabajo. En el mundo de la seguridad, la diversidad es importante, pues se necesitan perspectivas diferentes para encontrar soluciones eficaces. Lo mismo sucede con las herramientas que utilizamos. Este tipo de trabajo requiere el uso de muchas herramientas diferentes. En la última sección estudiamos la línea de comandos de Linux y aprendimos cómo esta herramienta puede ayudarnos a buscar y filtrar datos, navegar por el sistema de archivos y autenticar usuarios. Ahora aprenderemos sobre otra herramienta. En esta sección, exploraremos SQL y cómo permite analizar datos según las necesidades de un analista de seguridad. Comenzaremos aprendiendo sobre las bases de datos relacionales y cómo están estructuradas. Luego veremos las consultas SQL y cómo usarlas para acceder a datos de bases de datos. Después continuaremos con los filtros SQL, que nos ayudan a refinar nuestras consultas para obtener la información que necesitamos. Por último exploraremos las uniones SQL que nos permiten combinar tablas. Cuando se me presenta un problema o un proyecto en el trabajo, por lo general tengo que examinar muchos datos. Cuando uso SQL puedo revisar datos rápidamente y proporcionar mejores resultados, ya que las consultas se ejecutan fácilmente. SQL es una herramienta muy potente y flexible. En esta sección aprenderás a utilizar las partes que necesitas como analista de seguridad y obtendrás experiencia práctica. Buena suerte, y nos vemos más adelante. Nuestro mundo moderno está lleno de datos, y esos datos casi siempre nos guían a la hora de tomar decisiones importantes. Cuando trabajamos con muchos datos, necesitamos saber cómo almacenarlos para que estén organizados y sean rápidos de acceder y procesar. Para esto se utilizan las bases de datos, las cuales veremos en este video. Podemos definir una base de datos como una colección organizada de información o datos. Las bases de datos a menudo se comparan con hojas de cálculo.
y es posible que ya hayas utilizado algún programa de hoja de cálculo. Si bien estos programas ayudan a almacenar datos, las hojas de cálculo suelen estar diseñadas para que un solo usuario almacene pocos datos. Por otro lado, varias personas pueden acceder a las bases de datos y pueden almacenar muchos datos a la vez. Las bases de datos también pueden realizar tareas complejas al acceder a los datos. Un analista de seguridad a menudo necesitará acceder a bases de datos que contienen información útil. Por ejemplo, las bases de datos podrían contener información sobre intentos de inicio de sesión, software y actualizaciones. Ahora que conocemos la importancia de las bases de datos, hablemos de cómo están organizadas y cómo podemos interactuar con ellas. El uso de bases de datos nos permite almacenar grandes cantidades de datos con un acceso rápido y fácil. Hay muchas formas en las que podemos estructurarlas, pero en este curso trabajaremos con bases de datos relacionales. Una base de datos relacional es aquella que está estructurada y que contiene tablas relacionadas entre sí. Veamos qué constituye una base de datos relacional. Primero examinaremos una tabla individual y una base de datos más grande de información organizacional. Cada tabla contiene campos de información. Por ejemplo, en esta tabla vemos que hay un campo para el número de identificación del empleado, del dispositivo, y para el nombre del usuario. Estas son las columnas de las tablas. Las tablas contienen filas o registros, que se completan con datos específicos relacionados con las columnas de la tabla. Por ejemplo, la primera fila es un registro de un empleado cuyo número de identificación es 1000 y que trabaja en el departamento de marketing. Las bases de datos relacionales suelen tener varias tablas. En este ejemplo tenemos dos tablas de una base de datos más grande, una con los empleados de la empresa y otra con las máquinas entregadas a esos empleados. Podemos conectar dos tablas si comparten una columna en común. Aquí establecimos una relación entre las tablas por la columna de número de identificación del empleado. Las columnas que relacionan dos tablas entre sí se denominan claves y existen dos tipos. La primera se llama clave principal. La clave principal se refiere a una columna donde cada fila tiene una entrada única. Esta clave no debe tener valores duplicados ni valores nulos o vacíos. La clave principal nos permite identificar de forma única cada fila de nuestra tabla. Para la tabla de empleados, el número de identificación del empleado es la clave principal. Cada número de identificación es único, y no hay ninguno duplicado o vacío. El segundo tipo de clave es la clave externa. La clave externa es una columna de una tabla que es una clave principal en otra tabla. Las claves externas pueden tener valores vacíos y duplicados, y nos permiten conectar dos tablas entre sí. En nuestro ejemplo podemos observar la columna de número de identificación del empleado en la tabla computadoras. Esta es la clave principal en la tabla de empleados, por lo que podemos usarla para conectar cada computadora con su empleado correspondiente. Es importante tener en cuenta que una tabla solo puede tener una clave principal, pero varias claves externas. Ahora estamos listos para aprender los conceptos básicos de SQL, el lenguaje que nos permite trabajar con bases de datos. En esta sección, obtendremos experiencia práctica trabajando con todos estos conceptos. Un analista de seguridad deberá estar familiarizado con las bases de datos y con las herramientas utilizadas para acceder a ellas. Ahora que conocemos los conceptos básicos de las bases de datos, centrémonos en una herramienta importante que se utiliza para trabajar con ellas llamada SQL. SQL significa lenguaje de consultas estructuradas, y se utiliza para crear una base de datos y solicitarle información, al igual que para interactuar con ella. Antes de aprender más sobre SQL, debemos definir qué significa consulta. Una consulta es una solicitud de datos de una tabla de base de datos o una combinación de tablas. Casi todas las bases de datos relacionales dependen de alguna versión de SQL. Las diferentes versiones de SQL tienen pocas diferencias en su estructura, como dónde colocar las comillas. Sin importar la versión, SQL es una herramienta muy importante para un analista de seguridad. Veamos cómo SQL puede ayudar a recuperar registros. Un registro es un historial de eventos que ocurre dentro de los sistemas de una organización. Un analista de seguridad puede revisar los registros por varios motivos. Por ejemplo, algunos registros pueden contener detalles sobre las computadoras utilizadas en una empresa. El analista debe encontrar las computadoras que no estén configuradas correctamente. Otros registros pueden describir a los visitantes de un sitio o aplicación web y las tareas que realizan. En ese caso, el analista buscará patrones inusuales que puedan indicar una actividad maliciosa.
Los registros de seguridad suelen ser muy difíciles de procesar porque tienen millones de datos, y el analista tardaría demasiado en encontrar lo que busca. Pero SQL puede buscar entre millones de datos para extraer filas de datos relevantes mediante una consulta que tarda solo unos segundos en ejecutarse. También es un lenguaje muy común utilizado para análisis de datos básicos, lo cual hará que el analista destaque del resto. Puede utilizar el filtrado de SQL para encontrar datos que respalden las decisiones relacionadas con la seguridad y analizar los riesgos. Por ejemplo, puede identificar qué computadoras no han recibido el último parche. Esto es importante porque los parches son actualizaciones que ayudan a proteger contra ataques. El analista también puede usar SQL para determinar el mejor momento para actualizar una máquina en función de su uso. Ahora que sabemos por qué SQL es importante, vamos a realizar consultas básicas a una base de datos de muestra. Estoy muy emocionada. Nos vemos en el próximo video. En este video, ejecutaremos nuestra primera consulta SQL. La consulta que vamos a hacer se basará en una tarea laboral común que podría enfrentar un analista de seguridad. Vamos a determinar qué computadora ha sido asignada a un determinado empleado. Digamos que tenemos acceso a la tabla de empleados, la cual tiene 5 columnas. El número de identificación del empleado y el número de identificación del dispositivo contienen la información que necesitamos. Ahora vamos a escribir una consulta en esta tabla que devuelva solo esas 2 columnas de la tabla. Las 2 palabras clave que necesitamos para consultas SQL básicas son select y from. El comando select indica qué columnas devolver. Y el comando from indica qué tabla consultar. El uso de estas palabras en SQL es muy similar a cómo usaríamos estas palabras en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, podríamos pedirle a un amigo que seleccione manzanas y plátanos de la caja grande cuando salgamos a comprar fruta. Esto es muy similar a SQL. Ahora usaremos select y from en SQL para devolver la información que necesitamos sobre los empleados y las computadoras que utilizan. Comenzamos escribiendo la declaración SQL. Después de from, hemos identificado que la información se extraerá de la tabla de empleados. Y después de select, el número de identificación del empleado y del dispositivo indican las 2 columnas que queremos devolver de esta tabla. Podemos ver que las 2 columnas que queremos devolver están separadas por una coma. También es importante mencionar un par de aspectos clave relacionados con la sintaxis de SQL. La sintaxis se refiere a las reglas que determinan que algo está correctamente estructurado en un lenguaje informático. En SQL las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que también podemos escribir select y from en minúscula. Pero las escribimos en letras mayúsculas porque hace que la consulta sea más fácil de entender. Otro aspecto de la sintaxis es que se escribe punto y coma al final de la instrucción. Para ejecutar la consulta debemos presionar Enter. El resultado nos brinda la información que necesitamos para relacionar a los empleados con sus computadoras. Acabamos de ejecutar nuestra primera consulta SQL. Digamos que queremos saber de qué departamento es el empleado que utiliza la computadora, su nombre de usuario, o la oficina en la que trabaja. Para ello, podemos usar SQL para hacer otra declaración que imprima todas las columnas de la tabla. Esto lo podemos hacer colocando un asterisco después de select. Esto se conoce comúnmente como selectall. Ejecutemos esta consulta a la tabla de empleados en SQL. Y ahora tenemos la tabla completa en el resultado. Acabas de hacer una consulta básica en SQL, felicidades. Nos vemos en el siguiente video, donde aprenderemos cómo agregar filtros a nuestras consultas. Una de las características más poderosas de SQL es su capacidad de filtrar. En este video, veremos cómo esto nos ayuda a hacer mejores consultas y seleccionar datos más específicos de una base de datos. Filtrar es seleccionar datos que coincidan con una determinada condición. El filtrado es una forma de elegir únicamente los datos que queremos. Digamos que queremos seleccionar manzanas de una canasta. El filtrado nos permite especificar qué tipo de manzanas queremos elegir. Cuando vamos a comprar manzanas podríamos decir, elige solo manzanas frescas. Esto descarta las manzanas que no están frescas. Este es un filtro. Un analista de seguridad puede filtrar una tabla de intentos de inicio de sesión para encontrar todos los intentos de un país específico, aplicando un filtro en la columna del país. Por ejemplo, podría filtrar para devolver solo registros que contengan Canadá.
Antes de comenzar, debemos centrarnos en una parte importante de esta sintaxis de SQL. Hablemos de los operadores. Un operador es un símbolo o palabra clave que representa una operación. Por lo tanto, un ejemplo de operador sería el operador igual a. Por ejemplo, si queremos encontrar todos los registros que tienen Estados Unidos en la columna de país, usaremos país igual a Estados Unidos. Para filtrar una consulta en SQL, debemos agregar una línea adicional a las declaraciones select y from que usamos antes. Esta línea adicional utilizará una cláusula llamada where. En SQL, where indica la condición de un filtro. Después de la palabra clave where, se enumera la condición específica mediante operadores. Para encontrar todos los intentos de inicio de sesión realizados en los Estados Unidos, debemos crear este filtro. Con esta condición particular, estamos indicando que se muestren todos los registros cuyo valor en la columna de país sea igual a Estados Unidos. Intentemos tecleando en SQL. Comenzaremos seleccionando todas las columnas de la tabla llamada Login Attempts usando guiones bajos para separar las palabras. Y luego añadimos el filtro where. No olvides el punto y coma. Esto indica que ya terminamos la instrucción SQL. Ahora ejecutemos esta consulta. Gracias a nuestro filtro, solo se muestran las filas donde el país de los intentos de inicio de sesión es Estados Unidos. En el ejemplo anterior, la condición de nuestro filtro se basó simplemente en devolver registros que son iguales a un valor particular. También podemos hacer que nuestras condiciones sean más complejas buscando un patrón en lugar de una palabra exacta. Por ejemplo, en la tabla empleados, tenemos una columna para oficina. Ahí podríamos buscar registros que coincidan con un patrón. Quizá queramos buscar todas las oficinas del edificio este. Para buscar un patrón, utilizamos el signo de porcentaje como comodín para los caracteres no especificados. Si escribimos la palabra este y el signo de porcentaje, veremos los registros que comienzan con esta palabra. Por ejemplo, veríamos las oficinas este 120, este 290 y este 435. Al buscar patrones con signo de porcentaje, no podemos utilizar el operador es igual a. En su lugar, debemos utilizar otro operador llamado like. Este es un operador que se escribe en where y se usa para buscar un patrón en una columna. Como like es un operador similar al signo igual, es el que debemos usar en este caso en lugar del signo. Entonces, si queremos que nos muestre los valores de la columna oficina que empiecen con la palabra este, like debe aparecer en la cláusula where. Volvamos al ejemplo en el que queríamos filtrar los intentos de inicio de sesión realizados en Estados Unidos. Imaginemos que nos damos cuenta de que nuestra base de datos contiene inconsistencias en cómo está representado Estados Unidos. Vemos que se usan dos siglas en inglés distintas, US y USA. Entremos en SQL y apliquemos este nuevo tipo de filtro con like. Escribimos las mismas dos primeras líneas de código para seleccionar todas las columnas de la tabla de intentos de inicio de sesión. Y ahora vamos a añadir el filtro like para que se nos muestren todos los registros que contienen un valor en la columna de país y que comience con los caracteres US. Esto incluye tanto los que dicen US como los que dicen USA. Ejecutemos esta consulta para ver si el resultado cambia. Esto muestra todas las entradas donde la ubicación del usuario era Estados Unidos. Y ahora podemos usar la cláusula like para filtrar columnas según un patrón. Bien, ya aprendimos a usar una base de datos con precisión y a obtener exactamente los datos que necesitamos con una sola consulta. Ya quiero enseñarte lo que sigue. En este video, vamos a seguir usando consultas y filtros SQL, pero ahora los vamos a aplicar a otros tipos de datos. Primero exploremos los tres tipos de datos comunes que encontraremos en las bases de datos. Veremos cadenas, datos numéricos y fecha y hora. Los datos de cadena son datos formados por una secuencia ordenada de caracteres. Estos caracteres pueden ser números, letras o símbolos. Podemos encontrar datos de cadena en los nombres de usuario, por ejemplo, los podemos ver en el usuario analista 10. Los datos numéricos se componen de solo números, como un recuento de intentos de inicio de sesión. A diferencia de las cadenas, con este tipo de datos podemos hacer operaciones matemáticas como sumar o multiplicar.
Los datos de fecha y hora se refieren a datos relativos a cualquier fecha u hora. Anteriormente aplicamos filtros usando datos de cadena, pero ahora trabajaremos con datos numéricos y de fecha y hora. Como analista de seguridad a menudo necesitarás consultar números y fechas. Por ejemplo, podríamos filtrar las fechas de los parches para encontrar computadoras desactualizadas. O podríamos filtrar los intentos de inicio de sesión seleccionando solo un periodo determinado. Entonces, aquí usaremos de nuevo los operadores de los que hablamos antes pero para números y fechas. Los operadores comunes para trabajar con datos numéricos o de fecha y hora incluyen los símbolos igual a, mayor que, menor que, distinto de, mayor o igual que, y menor o igual que. Supongamos que queremos ver los intentos de inicio de sesión hechos a partir de las 6 p.m. para buscar patrones sospechosos, porque ya pasó el horario comercial. Podemos identificar estos intentos utilizando en el filtro el operador mayor que. Vamos a escribir nuestra consulta. Comenzaremos seleccionando todas las columnas de la tabla llamada Login Attempts usando guiones bajos para separar las palabras. Ahora tenemos que añadir nuestro filtro con where. Al usar el símbolo mayor que, nuestra condición indica que el valor encontrado en la columna de hora debe ser posterior a las 18 horas. De esta forma es como se escriben las 6 p.m. en SQL. Ejecutemos esto y veamos el resultado. Perfecto. Estos son los intentos de inicio de sesión realizados después de las 6 p.m. También podemos filtrar por números y fechas usando el operador between. Este es un operador que filtra números o fechas dentro de un rango determinado. Por ejemplo, lo podríamos usar para buscar los parches instalados dentro de un periodo. Hagámoslo. Vamos a buscar todos los parches que se instalaron entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre de 2021. Comencemos por seleccionar todos los registros de la tabla de computadoras. Ahora tenemos que añadir el operador between en la instrucción where. Analicemos la instrucción. Después de where indicamos qué columna filtraremos. Así que escribimos OS, patch y date, separando las palabras con guiones bajos. Después escribimos el operador between. Y luego escribimos la fecha desde la que queremos buscar. Ahora escribimos la palabra AND, y luego el final de nuestro rango junto con un punto y coma. Ejecutemos la consulta y analicemos el resultado. Aquí tenemos una lista de todas las computadoras parcheadas entre esas dos fechas. Una cosa importante que debemos tener en cuenta es que cuando filtramos por cadenas de datos o por fechas y horas, usamos comillas para especificar lo que estamos buscando. Pero para filtrar por números no debemos usar las comillas. Con estos nuevos conocimientos ya puedes empezar a trabajar con todo tipo de filtros de números y fechas. En el siguiente video, veremos cómo ampliar nuestro filtrado aún más mediante el uso de múltiples condiciones en una sola consulta. En la lección anterior aprendimos otras formas de filtrar consultas para hacer algunas tareas típicas de los analistas de seguridad. Pero a menudo cuando trabajamos con preguntas de seguridad reales debemos filtrar por múltiples condiciones. Por ejemplo, las vulnerabilidades podrían depender de más de un factor. Entonces, una vulnerabilidad de seguridad podría estar ligada a una computadora que usa un cliente de correo electrónico y un sistema operativo específico. Así que para ver posibles casos, necesitamos ver las computadoras que utilicen el mismo cliente de correo y ese sistema operativo. Entonces, para realizar una consulta que tenga múltiples condiciones, debemos separar cada condición utilizando el operador AND. AND es un operador que se utiliza para especificar que ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente. Volviendo a nuestra analogía con frutas y verduras, esto es como pedirle a alguien que de la caja grande elija las manzanas que sean grandes y que estén frescas. Lo que quiere decir que los resultados no incluirán manzanas pequeñas aunque estén frescas, ni manzanas podridas incluso si estas son grandes. Solo incluirán las que sean grandes y frescas. Las manzanas deben cumplir ambas condiciones. Bien, en nuestra base de datos tendremos todos los sistemas operativos y los clientes de correo. Queremos una lista de computadoras con el sistema operativo número 1 y una lista de las que usan el cliente de correo número 1. Vamos a usar este diagrama de Venn para representar mejor estos grupos.
Usaremos SQL para seleccionar las computadoras que tienen el sistema operativo y el cliente de correo número 1. La parte de la intersección que está pintada de amarillo representa esta condición. Vamos a implementarlo en SQL. Comenzamos escribiendo las primeras líneas de la consulta. Le decimos a SQL que seleccione todas las columnas de la tabla de computadoras. Luego agregamos la cláusula where. Veamos qué tenemos aquí. Lo primero que hicimos fue indicarle la primera condición que debe cumplir, que la columna del sistema operativo tenga un valor de OS1. Luego escribimos el operador AND para unir esta condición con otra. Y finalmente ingresamos la otra condición. Aquí la columna del cliente de correo electrónico debe tener el valor cliente de correo 1. Y así es como se usa el operador AND en SQL. Vamos a ejecutar la consulta. Perfecto. Todos los resultados coinciden con nuestras condiciones. Ahora veremos otra forma de combinar diferentes condiciones. Esta vez usaremos el operador OR. Este operador sirve para especificar que se puede cumplir cualquiera de las condiciones indicadas. Digamos que cada círculo de este diagrama representa una condición. Al unirse con OR, SQL selecciona todas las filas que cumplen alguna de las condiciones, pero también seleccionará las que cumplen ambas. Ejecutemos otra consulta y probemos a usar el operador OR. Digamos que queremos que el filtro identifique las computadoras que tienen el sistema operativo 1 o el 3 porque ambos tipos necesitan un parche. Introduzcamos esas condiciones. Veamos esto más de cerca. Después de where, nuestra primera condición indica que queremos seleccionar las computadoras con el sistema operativo 1. Usamos el operador OR porque también queremos buscar registros que coincidan con otra condición. Esta condición adicional se coloca después de OR para indicar que también se seleccionen computadoras que tengan el sistema operativo 3. Al ejecutar la consulta, nuestros resultados ahora incluyen registros que tienen un valor de OS1 o de OS3 en la columna del sistema operativo. Buen trabajo. Estas son consultas complejas. El último operador que vamos a analizar en esta lección es el operador NOT, el cual se usa para negar una condición. Podemos mostrar esto fácilmente en un diagrama seleccionando aquellas entradas que no coincidan con nuestra condición. El círculo es la condición. Lo que está coloreado fuera del círculo representa nuestro resultado. Todos estos son datos que no coinciden con la condición. Por ejemplo, al escoger una fruta, podrías buscar cualquiera que no sea una manzana. Eso es mucho más eficaz que entregarle una lista a tu amigo en la que enumeras de una en una todas las frutas que podrías querer. Supongamos que deseas actualizar todos los dispositivos de tu empresa, excepto los que utilizan OS3. Para eso podemos teclear la siguiente consulta. Escribimos el operador NOT en el medio de where y la condición por la que queremos filtrar. Cuando ejecutamos esta consulta, se nos muestra una lista de todas las computadoras que no tienen OS3, así sabemos cuáles hay que actualizar. Acabamos de ver una gran cantidad de información nueva sobre SQL, pero este conocimiento te servirá en la preparación para convertirte en analista. En el siguiente video, aprenderemos cómo combinar y unir dos tablas para ampliar los tipos de consultas que podemos ejecutar. Hasta pronto. Ya has aprendido mucho sobre filtros y consultas SQL. Buen trabajo. Lo último que veremos en esta sección será aprender a unir tablas cuando consultamos una base de datos. Esto es útil cuando necesitamos información que se encuentra en dos tablas diferentes. Supongamos que tenemos dos tablas, una sobre las vulnerabilidades de seguridad de diferentes sistemas operativos y otra sobre distintas computadoras de nuestra empresa con sus sistemas operativos. Si las combinamos podremos tener una lista de computadoras vulnerables. Genial, ¿verdad? Primero hablemos de la sintaxis de las combinaciones. Como ahora estamos trabajando con dos tablas, necesitamos indicar de qué tabla seleccionaremos las columnas. En nuestra base de datos de ejemplo tenemos una columna de identificación del empleado tanto en la tabla de empleados como en la de computadoras.
Si damos una instrucción que contiene dos columnas, SQL necesita saber a qué columna nos referimos. Para resolver esto, primero escribimos el nombre de la tabla seguido de un punto, y luego el nombre de la columna en cuestión. Entonces lo primero que vemos es el nombre de la tabla, luego un punto y por último el nombre de la columna. Esta es la columna de la ID del empleado de la tabla de empleados. Y esta es la columna de la ID del empleado de la tabla de computadoras. Ahora que entendemos la sintaxis, apliquémosla a un caso práctico. Imaginemos que queremos conocer mejor a los empleados que acceden a las computadoras de nuestra empresa. Si unimos la tabla de empleados con la de las computadoras podemos lograr esto. Primero debemos identificar la columna compartida que usaremos para conectar las dos tablas. Entonces, en este caso vamos a usar una clave principal en una tabla para conectarnos a otra que tiene una clave externa. La clave principal de la tabla de empleados es la ID del empleado, que es una clave externa en la tabla de computadoras. En el caso de la tabla de empleados, la identificación del empleado es una clave principal porque tiene un valor único para cada una de las filas. Y no contiene valores vacíos. Sin embargo, no tenemos garantía de que la columna de la identificación del empleado en la tabla de computadoras siga el mismo criterio, ya que es una clave externa. Ahora usaremos un tipo de operación llamada combinación interna. Una combinación interna devuelve las filas que coinciden en una columna que hayamos especificado que existe en más de una tabla. Las tablas normalmente contienen muchas más filas, pero para explicar mejor lo que queremos decir con la combinación interna, nos centraremos en solo 4 filas de la tabla de empleados y en 4 de la de computadoras. De igual forma, para este ejemplo veremos solamente algunas columnas de cada tabla. Vamos a elegir la columna ID del empleado en ambas tablas para hacer una combinación interna. Entonces veamos las dos filas donde hay una coincidencia. Los números 1188 y 1189 coinciden en ambas tablas en sus respectivas columnas de ID del empleado. El resultado de la combinación son las dos filas que tienen estos números que mencionamos en todas las columnas de ambas tablas. Pero antes de pasar a las consultas, tenemos que hablar de estos valores nulos en las tablas. En SQL el adjetivo null representa un valor que falta por algún motivo. En este caso, podrían tratarse de computadoras que no están asignadas a ningún empleado. Ahora llevemos esto a SQL y hagamos una combinación interna pero ya en las tablas completas. Vamos a suponer que queremos combinar estas tablas para obtener una lista de usuarios y la ubicación de su oficina, y que además nos indique qué sistema operativo es el que utilizan en sus computadoras. La ID del empleado es una columna común entre estas tablas y podemos usar esta columna para combinarlas, pero no vamos a necesitar que aparezca en los resultados. Comencemos con una consulta básica que indique que queremos seleccionar las columnas de nombre de usuario, oficina y sistema operativo. Para que la tabla de empleados sea la de la izquierda debemos introducir el nombre de la tabla en la instrucción from. Ahora añadimos la parte de la consulta que le dice a SQL que una la tabla de computadoras con la tabla de empleados. Analicemos esta consulta. Inner join es la instrucción para hacer la combinación interna. Luego tenemos la segunda tabla que queremos combinar con la primera. Esta se denomina tabla derecha. En este caso queremos unir la tabla de computadoras con la tabla de empleados que ya habíamos especificado en la instrucción from. Por último le decimos a SQL en qué columna basar la combinación. En nuestro caso, usamos la columna de ID del empleado. Como estamos usando dos tablas, tenemos que identificar la tabla y luego escribir el nombre de la columna. Entonces tenemos el nombre de cada tabla y el nombre de cada columna separados por un punto. Veamos el resultado. Perfecto. Ya combinamos dos tablas. Los resultados de nuestra consulta muestran los registros que coinciden en la columna ID del empleado. Estos registros contienen columnas de ambas tablas, pero solo las que indicamos a través de nuestra instrucción select. Hay otros tipos de combinaciones que no requieren una coincidencia para unir dos tablas, pero las analizaremos en el siguiente video. Hasta pronto. Hola de nuevo. Espero que te haya gustado trabajar con las combinaciones internas. Ya vimos cómo las combinaciones internas pueden ser útiles para ver solo registros que compartan un valor en columnas específicas. Sin embargo, en algunas situaciones es posible que necesitemos todas las entradas de una o ambas tablas. Así que veamos las combinaciones externas.
Son tres tipos de combinaciones: la izquierda, la derecha y la combinación exterior completa. De manera similar a las combinaciones internas, las externas unen dos tablas. Sin embargo, no es necesario que coincidan entre columnas para mostrar una fila. Estas filas dependerán del tipo de combinación. La combinación izquierda muestra los registros de la primera tabla, pero solo muestra las filas de la segunda que coinciden en una columna específica. Igual que hicimos en el video anterior, examinemos este tipo de combinación utilizando solo 4 filas de 2 tablas con unas cuantas columnas. La tabla de empleados es la izquierda o la primera tabla, y la de las computadoras es la tabla derecha o la segunda tabla. Unámoslas en una usando la ID del empleado. Hay una coincidencia en esta columna en 2 de 4 registros. Con esta combinación, SQL no solo muestra las filas con el valor coincidente, sino también las otras filas de la tabla izquierda y todas las columnas de ambas tablas. Los registros de la tabla de empleados que no coincidieron aparecen con el valor null en columnas que provienen de la tabla de computadoras. Ahora hablemos de la combinación derecha. Esta combinación muestra todos los registros de la segunda tabla, pero solo muestra las filas de la primera que coinciden en una columna específica. Entonces, en el ejemplo anterior el resultado serían las filas comunes entre ambas tablas, todas las filas de la segunda tabla y las columnas de ambas. Aquellos valores que no existen en ninguna de las tablas los veremos con el valor null. Ahora veamos la última combinación. La combinación externa completa muestra todos los registros de ambas tablas, es decir, que nos muestra todas las columnas de todas las tablas. Si una fila no tiene un valor para una columna en particular, se nos mostrará como nula. Por ejemplo, la tabla de computadoras no tenía la identificación 1190. Entonces los valores de esa fila en las columnas de la tabla de computadoras son nulos. Para implementar cualquiera de estas tres combinaciones que acabamos de ver, debemos usar la misma sintaxis que la combinación interna, pero debemos usar las respectivas palabras clave, según la instrucción que queramos dar. Como analista de seguridad no es necesario saberse todo esto de memoria. Saber qué combinación necesitas te permitirá encontrar rápidamente toda la información necesaria para ejecutar estas consultas. Esta información sobre las combinaciones es muy importante y necesaria para un analista de seguridad que utiliza SQL. Gracias por acompañarme en este video. Muy bien, llegamos al final de nuestra profundización en SQL. Has trabajado mucho y has aprendido una herramienta importante que te ayudará en tu trayectoria como analista de seguridad. Hagamos un repaso de todos los temas que vimos en esta sección. Vimos la estructura de las bases de datos relacionales y cómo podemos acceder a ellas a través del lenguaje SQL. Luego practicamos cómo escribir nuestras propias consultas SQL. Usamos SQL para mostrar información que podrías necesitar en tu trabajo como analista. Luego vimos los filtros SQL. Comenzamos con condiciones simples con cadenas y al final aprendimos cómo usar múltiples filtros en una consulta. Concluimos la unidad con combinaciones SQL y aprendimos cómo unir varias tablas para ver más información al mismo tiempo. Con este curso acabas de dar un gran paso en tu futura carrera como analista de seguridad. Te enseñamos una poderosa herramienta que puede ayudarte en tu trabajo. Te animo a que revises los materiales de este curso cada vez que lo necesites. Aprender un lenguaje de consulta como SQL lleva tiempo. Gracias nuevamente por acompañarme. Espero que disfrutes usar SQL igual que yo. Llegaste al final de este curso. Felicitaciones, lo lograste. Ojalá sientas mucho orgullo por esto. Nos centramos en conceptos básicos de informática. Entender estos conceptos básicos es algo muy valioso para el camino hacia tu carrera como analista de seguridad. Recapitulemos lo que aprendiste en este curso. Primero vimos los sistemas operativos y cómo se relacionan con las aplicaciones y el hardware. Entender el funcionamiento del sistema que se está protegiendo es vital para hacer un trabajo efectivo. Eso nos lleva al sistema operativo Linux. Cuando se trabaja en seguridad, es importante estar familiarizados con Linux. Primero vimos su arquitectura y diversas distribuciones. Luego utilizamos una línea de comandos de Linux para realizar tareas que puedes encontrar como analista de seguridad. Finalmente vimos otra herramienta útil y usamos SQL para consultar bases de datos. Espero que este curso te haya servido para ver lo útiles que son estos fundamentos informáticos para un analista de seguridad. También espero que continúes con este programa. Aún faltan muchos temas útiles e interesantes. Te felicito nuevamente.
Terminaste otro curso. Aplaudo que desarrolles tus habilidades. Sigue así con lo que falta del programa.